Bueno, momento económico y además, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Martín Burgos es economista y vamos a discutir un poco sobre la cuestión de los fondos buitres y del acuerdo que llegó el gobierno de Mauricio Macri, del presidente Mauricio Macri, con los fondos buitres y de la importancia de pagarle a estos fondos en algún sentido para destrabar la cuestión de la economía en la República Argentina. Esto es lo que dice el gobierno actualmente, que es necesario pagarle a los holdouts para que las condiciones de la economía argentina mejoren. ¿Esto es así? Bueno, la verdad que depende mucho más del contexto internacional que de lo que pueda llegar a pasar con este acuerdo, ¿no? Evidentemente, supuestamente, acordar con los fondos buitre permitirían que ingresen capitales, que se pueda endeudar a tasa más baja a la Argentina, digamos, eso es un poco lo que uno espera que pueda llegar a pasar. Pero hay que ser muy pragmático, ¿no? Yo creo que hoy por hoy los costos de ese arreglo son conocidos, son esos 15.000 millones de dólares de deuda externa y inmediatamente por el STEI, digamos que se levanta, 2.500 millones de dólares de menos de reserva. En realidad te cuento algo, la letra chica, en realidad los ciudadanos argentinos, en los cuales me incluyo, nunca la vamos a conocer, ¿no es cierto? Acá lo que importa es el trazo grueso, claro, y es lo que te significa a vos como país sacar 6.000 millones de dólares en bonos, como fuera, pero alguien lo va a tener que pagar, sí, con un objetivo que supuestamente tiene el gobierno, que es que la economía del país empiece a funcionar. Esto también es interpretativo, ¿no? Claro. Ahora, si vos fueras ministro de Economía, ¿vos lo pagarías? Bueno, el problema es ese, que el costo es lo que te digo, el costo es conocido, los beneficios son desconocidos, son beneficios totalmente supuestos. Es un poco como lo que cuando se levantó el cepo. Se levantó el cepo y se dijo, no, esto lo que va a hacer es, inmediatamente va a haber costo, que es aumento del dólar, trajo inflación y todo lo que sabemos, pero después van a venir inversiones, gracias al levantamiento del cepo, de 15 a 25.000 millones de dólares. Había costos bien conocidos, la devaluación, y beneficios que supuestamente iban a venir, pero que todavía no se tenían. Y un poco pasa lo mismo, porque de toda esa promesa de plata que iba a venir, no vino nada, cero. Y no porque Argentina, sea el gobierno que sea. Sí, digamos. Esto tampoco es interpretativo. No es ideológico, no es ideológico. No es ideológico. Y yo creo que el gobierno en este sentido tiene la sensación de que por ser pro mercado, por esta cuestión bien ideológica, lo que antes no había pasado con el gobierno de Cristina Kirchner, que era que ingresen inversiones extranjeras directas, a ellos sí les va a pasar. Ellos, por ser pro mercado, van a llegar inversiones extranjeras directas. Y el mundo no es así. Me parece que hay una falta de visión pragmática en la cual no se tiene claro bien de que hay hay un flujo de capital desde los países periféricos, desde América Latina hacia Estados Unidos, y entonces en ese marco global en el cual se ve insertado Argentina, es difícil pedirle que den la vuelta y que vengan hacia Argentina los capitales. Es complicado, yo entiendo, y aparte allí tenemos mucha tela para cortar. Vuelvo otra vez, perdón que sea insistente, sí, pero para mí es la pregunta clave, es la pregunta del millón. ¿Vos como economista creés que hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Mira, fue una discusión entre varios economistas heterodoxos, digamos, el año pasado y el anterior. De pagarse, de todas formas, se tendría que haber hecho de forma distinta, negociado muchísimo mejor. Por ejemplo, yo creo que el propio Axel Kicillof dijo que tuvo propuestas de los fondos buitres de quita de 40% sobre el capital y terminamos negociando con una quita del 25%. Reconociendo, bueno, un montón de otras cosas que tal vez se hubiese podido negociar mejor, digo, ¿no? Ahí hay una cuestión clave, porque esta deuda efectivamente nosotros no la vamos a pagar, porque va a ser un bono de 10, 30 años, la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, esta deuda ahora. Pero la cuestión es que hoy por hoy también va a haber, o sea, que la economía crezca o no, no depende tanto de esto, ¿no? Sino que depende de si, si hay salario, si hay mercado interno, porque 80% de la economía argentina, y en general de todas las economías medianas y grandes, funcionan sobre la base del mercado interno. Entonces, si vos empezás a achicar el mercado interno, exportar no vas a exportar por la situación del mundo en la que vivimos y en la cual Brasil está obviamente viviendo una crisis tremenda. O
se juega todo este gobierno efectivamente a que la plata entre por endeudamiento externo. Sí. Y que a partir de ahí pueda el tipo de cambio más o menos estabilizarse y de acá a fin de año llegar tranquilo. Lo que pasa es que el mundo no está para eso. Y si vos sos hay que ponerse en esos casos en el lugar de un inversor global. El inversor global que tiene bonos de distintos países y acciones de distintas empresas, dijo, bueno, no tengo Argentina. Entonces, de Argentina voy a poner en esta demanda de endeudamiento de 15.000 millones de dólares, bueno, le presto a Argentina. Esa plata no la vamos a ver ahora nosotros, porque esa plata se va directamente para pagar a los fondos buitres. Y cuando Argentina va a ir a pedir ¿Cuánto le plata, tiene que pagar Argentina a los fondos buitres son ahora? 5.000 millones de dólares ahora, pero... ¿Ahora 5.000 millones? Sí, pero eso cash, se hace... o No, bonos. supuestamente es cash, pero ¿cuál es la operatoria? Yo te doy bonos por ese valor, vos lo vendés en el mercado secundario, con lo cual los fondos buitres se quedan con el cash, o con los bonos si quieren, pero con el cash. Y entonces nosotros, esos bonos van a circular en el mercado secundario y después los pagamos. Pero si los bonos son a largo plazo, ¿cómo los van a cambiar? Porque vos, cuando tenés un bono, lo podés vender cuando querés. Sí, lo podés vender cuando querés, pero el que se tiene que comer el tiempo de espera para cobrarlo es el tenedor. Claro, pero lo puede vender, por eso lo puede vender antes de que venza, que seguramente lo que quieren hacer los fondos buitres, es decir, agarrar esos bonos, venderlos inmediatamente, hacerse el cash. Sí, pero van a tener una quita sobre ese dinero. Por eso yo lo que te pregunto, ¿cuánto es lo que tiene que poner la Argentina en plata? ¿Nada? Los bonos a 10 años. A 10 años. Seguramente. Lo que sí, como yo te dije, hay por el STEI, está hace 2 años congelada, si se quiere, el pago de la deuda del 93% restante. Sí. Con lo cual eso representa un 10% de las reservas, 2.500 millones de dólares. Y eso lo vamos a tener que descontar inmediatamente de las reservas. Eso sí, inmediatamente lo vamos a tener que descontar. O sea, pero que hay 2.500 millones de dólares que la Argentina lo tiene que sí o sí sacar. Sacar, sí, porque está bloqueado, está contabilizado como reservas, pero en verdad es una deuda que quedó en el ahora te propongo que veamos el debate que tuvo Kicillof y Prat Gai en el Congreso. Propongo también que emita la Argentina sin bancos intermediarios. Emita la Argentina sin bancos intermediarios y sin comisiones. ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer perfectamente, nos ahorramos ese lío, nos ahorramos la ganancia de los bonos. Pagar en efectivo no es una ventaja, es algo que ellos también querían. Y repito, sí nos ofrecieron mejores tratos. Lo que pasa es que no estábamos con este apuro imperioso por cerrar un acuerdo. Negociar con ese apuro, ya está. Empiezo por atrás, Axel. Esos mismos bancos son los bancos que vos contrataste para la última emisión de deuda, que después generó el problema en el juzgado de Nueva York, y esos bancos se quedaron con una comisión de más del 1%. Así que diría que un poquito más de cuidado cuando te referís a alguna de estas cuestiones. Segundo, la única negociación cerrada durante tu gestión que se conozca es la negociación con el Club de París. Pagaste el 100%, Axel. Te fuiste en un avión, 48 horas, recién decías, todas tontas, a locas, apuradas, en 48 horas... Yo puedo responder, porque si me seguís aludiendo voy a responder una por una. Así que sepan que voy a responder. Sepan que voy a responder y que tengo derecho. Sepan que voy a responder y que... Estoy simplemente hablando de las cosas que vos mencionaste. Vos mencionaste el Club de París, te fuiste en un avión, 48 horas, pagaste el 100%, con todos los punitorios, y no entró una sola inversión. El Club de París todavía nos pone la peor nota a pesar de que estamos al día con semejante acuerdo. Singer, honestamente no sé si está festejando, pero el que todavía sigue festejando es Brufau por los bonos que recibió de Repsol. Y la otra negociación, que no fue de Kicillof como ministro, pero sí como viceministro, fue la del CIADI. Y en el CIADI, que no tenía tampoco, si se quiere, la sentencia firme, injunction, toda esta cuestión, fue una quita del 25%. Y como pagaron en bonos, desapareció la quita. Entonces, no nos metamos en este barro. No nos metamos en este barro porque nosotros estamos tratando de resolver una cuestión que heredamos. Y que lo planteamos con muchísima claridad, y lo digo con respeto, Axel, durante la campaña. Y dijimos durante la campaña que íbamos a resolver este problema. Y en la campaña pasó lo que pasó.
Entonces ahora nosotros tenemos la obligación de cumplir con lo que prometimos en la campaña, como lo venimos haciendo. Te digo esto, Axel, nomás. Yo estuve en ese lugar cuando vos estabas acá. Nunca pude hablar más de 2 minutos. Nunca. Entonces, tomemos también eso como un ejemplo del cambio de régimen, si se quiere. Te voy a escuchar. Ahí estaba el cruce, ¿no? Entre el ministro, claro, Prat Guy y Kichilov. Yo, para cerrar, ¿no? Sí. Digamos, esta discusión, porque la gente como que la ve lejos. La gente ve estas cuestiones, las ve lejos. El problema acá en todo esto, que lo que todos tenemos que empezar a entender, que los 6.000 palos salen del bolsillo nuestro. Y en realidad, si hay que pagarlo, y es obligatorio pagarlo, no pagarlo, acá lo que debería haber habido es un acuerdo mucho tiempo antes entre los partidos políticos para decirle claramente a la gente que hay que pagarlo y cuánto hay que pagar. Y la negociación debió haberse hecho en el gobierno anterior y en este gobierno, haber reparado el error del gobierno anterior, entre políticos de la oposición y políticos del oficialismo. Porque acá de lo que se trata es de mi plata, de la plata de los jubilados. Como dijo Paul O'Neill hace muchísimo tiempo, no le voy a prestar plata a Argentina, porque si le presto plata a Argentina, en realidad le estoy sacando la plata a los carpinteros y a los gasistas de Estados Unidos. Sí, eso era el 2001. Sí. Bueno, y Argentina es un país insolvente. Entonces, si los americanos piensan que cuando le prestan la plata a los países emergentes como nosotros, le sacan la plata a las enfermeras, a los plomeros y los gasistas de Estados Unidos, nosotros tenemos que pensar que ahora que le tenemos que pagar a estos señores, la plata sale de nuestro bolsillo. Entonces, debió haber habido un gesto de madurez de este gobierno y del gobierno anterior respecto a armar una comisión de políticos de los dos partidos mayoritarios, de 3 partidos, y que fueran y que por lo menos le explicaran a la sociedad claramente cómo es esto. Pues si no, uno tiene como la sensación de que se podían haber hecho las cosas de manera mejor. Entonces de acá a 10 años o 5 años va a venir uno y va a decir, pero viste, ustedes le pagaron, no tenían que haberle pagado. Sí, esto es un problema que se viene arrastrando desde el 2001. Como vos decías, cuando Paul O'Neill, el secretario de Finanzas de Estados Unidos, sí, en su momento dijo, no le prestamos más a Argentina. Argentina tuvo que endeudarse una tasa de 15% anual en dólares durante el megacanje. Y muchos de los que hicieron el megacanje, Federico Sturzenegger, sin ir más lejos, están hoy en el gobierno. Es decir, efectivamente es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí. Gran parte de la solución vino con los canjes del 2005 al 2010, canje de deuda, pero evidentemente quedó esa sentencia que es muy discutible desde mucho punto de vista. Y bueno, yo creo que vamos a seguir hablando mucho tiempo todavía de esto porque lo vamos a seguir pagando 10 años más. Martín, gracias. Gracias Por haber venido. Nos vamos a ir a una pausa con las imágenes de lo que no puede pasar nunca en ningún país del mundo y que es